Bueno, bienvenidos una semana más a otro domingo de impulso. Este es el domingo número 3 y hoy os voy a explicar cómo es la energía, es el combustible de la excelencia. Ya sabéis que tenemos un club que se llama el Club de Excelencia y trabajamos en entrenamiento, la nutrición, la mentalidad, finanzas personales, relaciones, pero bueno, siempre empezamos por la parte de ejercicio físico y nutrición. Entonces te voy a dar todas las claves sobre cómo optimizar tu alimentación para tener energía sin límites, energía infinita. Ha sido algo que he descubierto relativamente hace poco y me ha volado la cabeza y es algo que me ha ayudado muchísimo y que ha sido tan bueno que de verdad espero que os ayude también a vosotros. Entonces voy a dar un par de claves, van a ser tres o cuatro claves, pero que os van a ser súper útiles. Al final todo esto se basa en que tú, cuando tienes un coche, siempre hay gente que, si te das cuenta, es muy purista con la gasolina que le echa a ese coche. Pues no es lo mismo echarlo en la gasolinera Shell, que es una de las más caras o que tiene uno de los mejores combustibles, a echarlo en otro tipo de gasolineras. Y te preguntarás por qué. Porque todas las cosas que hacemos en la vida están relacionadas unas con con las otras, incluida la alimentación. ¿Qué pasará con ese coche que le echan una mala gasolina? La pregunta que te haría es, si le echas agua a tu coche, arranca. Si le echas gasolina más agua, arranca. Si le echas, no sé, mil cosas, arranca. No, pues le tienes que echar una gasolina específica. Ahora imagínate que en vez de echarle una gasolina genérica, le echaras la gasolina concreta con la que se mueve tu coche en concreto. Imagínate que en vez de un día es tu coche es gasolina y le echas diésel. ¿Qué pasaría con ese coche que es gasolina y le has hecho diésel? Pues probablemente se rompa, ¿no? Y a la inversa es lo mismo. Pues con la alimentación pasa exactamente lo mismo. Depende de la gasolina que le eches a tu coche, que es tu cuerpo, pues tu cuerpo se va a ver optimizado de una forma completamente distinta, o más o menos. Y eso es lo que te vengo a decir en la clase de hoy. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos años? Que hay un montón de información sobre nutrición. Todo el mundo parece que sabe cómo es que hay que comer, cuál es la mejor forma de comer. Oye, hidratos por la noche no. Oye, hidratos por la noche sí. Desayunar no. Desayunar sí. Ayuno 16-8. Ayuno 12-8. Ayuno. O sea, hay un montón de cosas y todas parecen contradecirse unas con las otras. Y te preguntarás, bueno, Brandon, entonces a ver qué me vas a contar tú porque vas a venir a contradecir todo. Pues sí y no. Es decir, te voy a dar mi perspectiva, te voy a decir lo que a mí me ha funcionado y luego tú tendrás que aplicarlo en tu vida para realmente ver si eso se adhiere a lo que tú eres, si es la forma de combustible que tú necesitas para moverte todos los días. A mí es una forma que me ha permitido tener, lo que te he dicho, energía sin límites, ir a entrenar bien, además bajar de peso, estar aquí un domingo. Llevo más de 8 horas sentado en el ordenador y he tenido el foco que no he tenido prácticamente los últimos 6 meses, así que espero que disfrutes muchísimo, ¿vale? Vamos a por ello. Te va a sonar raro lo que te voy a decir, pero el primer alimento más importante que debes tener en tu cuerpo es la respiración, es el aire, es el oxígeno. Prácticamente todas las cosas que hay en esta tierra están mediadas por el oxígeno, es decir, las plantas producen oxígeno. Tenemos oxígeno constantemente en el ambiente, respiramos oxígeno. Ese es el combustible principal junto con el agua de nuestra vida. Y ahora vais a ver cómo voy a relacionarlo todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntarte cómo estoy respirando hoy. ¿Qué tipo de respiraciones estoy haciendo? ¿Son respiraciones nasales? ¿Las siento en mi pecho? ¿Son respiraciones más estomacales? ¿Siento la respiración en mi ombligo? ¿Desde dónde estoy respirando? ¿Estoy respirando con calma y tranquilidad? ¿Soy capaz de respirar de la forma correcta? Un ejercicio que te recomiendo es inhalar durante 4 segundos, aguantar el aire durante siempre es el doble, 4 segundos serán unos 16 segundos, entre 16 y 28 segundos, aguantar el aire unos 16, 32 segundos y después soltarlo. Entonces vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver qué tal nos sentimos, ¿sí? Luego os voy a hablar de la comida, pero primero vamos con la respiración. Entonces, cogemos aire durante 4 segundos y aguantamos el aire durante 32 segundos. Vamos a hacerlo 2 veces, a ver qué nos sentimos. Cogemos aire durante 4 segundos, vamos a por ello, me voy a quedar en silencio mientras hago el ejercicio. En 3, 2, 1, cogemos aire. Ahora exhala.
Lo he tenido un poco menos de 32 segundos. Para hacer esto más dinámico, vamos a hacerlo de nuevo. Coge aire y suelta el aire. Fíjate bien hemos hecho dos respiraciones, pero fíjate bien qué ha pasado en tu mente, qué ha pasado en tu cerebro e incluso qué ha pasado en tu cuerpo. ¿No te sientes relativamente más relajado? El oxígeno media dentro de nuestro cuerpo junto con el agua la mayoría de los procesos químicos que se dan en el interior. Entonces es súper importante aprender a respirar. Te recomiendo hacer estos ejercicios de 3 a 4 veces al día, pues para mejorar todos los procesos biológicos. Aprende a respirar, aplica esta técnica en tu día a día y yo te diría que esa es la primera clave que te daré hoy sobre tu nutrición y sobre cómo obtener energía y es aprende a respirar, aprende a coger aire, aprende a soltar el aire. Bien, la segunda de las claves es el otro elemento químico más presente en nuestro planeta, aparte del oxígeno, que es el agua, ¿no? Este agua, el H2O, que lo tenemos aquí delante y es cambiar tu alimentación a alimentos que sean muy ricos en agua. Y ahora te preguntas, joder, Brandon, muy ricos en agua, ¿cuáles son o por qué me estás recomendando esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya te estoy diciendo, la mayoría de los procesos biológicos fisiológicos que se dan dentro de tu cuerpo están mediados por oxígeno y por agua. Muy pocas veces hay personas que tomen todo el agua que necesitan durante el día y esto no significa coger ahora y empezar a beberse 3, 5, 8 vasos de agua todo el día y estar en el servicio todo el día. En eso no consiste. Creo que tampoco consiste en beber agua cuando tienes sed. Si puedes tener un indicador, oye, es cuando tengo sed, perfecto. Si no, de momento a mí lo que me está sirviendo es beberme solo una botella al día. Oye, me bebo una botella de 1,5 litros de agua al día y el resto del agua que ingiera la voy a ingerir de los alimentos que tenga. Y con eso más o menos, si no hago mucho ejercicio físico o si no sudo demasiado, pues con eso sería suficiente. ¿Qué tipo de alimentos pues tenemos o que son ricos en el agua? Pues tenemos, por ejemplo, todas las verduras, las frutas y las legumbres, sobre todo. Esas tres cosas son muy, muy, muy ricas en agua. Por aquí tengo unos datos. Convendría controlar que su dieta esté formada por un 70% de alimentos ricos en agua, es decir, fruta fresca o verduras o jugos de lo uno o de lo otro recién exprimidos. Los jugos, si os dais cuenta, en los últimos años han estado muy demonizados. No es que tienen mucho azúcar, no es que... Vale, entonces bébete una Coca-Cola o bébete una cerveza, pero si es que la cerveza y la Coca-Cola están súper procesadas, es muchísimo mejor beberte un jugo, aunque tenga el azúcar natural del propio jugo, que no beberte una Coca-Cola que prácticamente podría llenar medio vaso como este del azúcar que lleva una lata de Coca-Cola. Entonces, si vas a un restaurante, lo ideal sería la primera opción pedir agua, pero después si tienes que pedir un jugo, pídete un jugo, pero recién exprimido, que no sea de brick como un biofrutas. Entonces, como yo te estaba diciendo ahora mismo, algunos recomiendan beber de 8 a 12 vasos de aguas diarios para drenar el sistema, pero eso es una barbaridad. Y que tienes que, bueno, aquí en este libro concretamente está recomendando beber agua destilada, pero yo no lo recomiendo mucho y la última evidencia dice que si eres deportista, pues lo ideal sería tomar agua rica en minerales, como por ejemplo la Solán de Cabras. Si quieres depurar tu organismo por algún motivo o hacer algún tipo de ayuno, puedes beber agua de Bezoya, que tiene muchísimos menos minerales y bueno, y te ayuda a depurar y hacer ese ayuno. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando no tenemos el aporte de líquido suficiente en sangre? Que la sangre es muchísimo más espesa y a nuestro corazón obviamente tiene que hacer mucho más esfuerzo para bombear cada litro de sangre. Entonces somos muchísimo más propensos a sufrir infartos. Aquí tengo una cita de un doctor que se llama Alexander Bryce en la obra Las leyes de la vida y la salud. Cuando el aporte de líquido es insuficiente, la sangre tiene un peso específico más alto y los productos tóxicos de desecho del metabolismo celular se evacúan de manera imperfecta. Por tanto, el organismo se intoxica con sus propias excreciones, como si dijéramos, y no sería muy inexacto decir que ello ocurre porque no se ha asimilado el líquido suficiente para disolver esas materias perjudiciales que las células mismas fabrican. Es decir, súper importante también para desechar, para limpiar las tuberías del cuerpo y desechar todas esas materias pues que no nos son útiles y excretarlas pues mediante las heces o mediante la orina. Entonces, usando la dieta
Tú puedes ayudar a tu cuerpo en un proceso de limpieza porque se ha sobrecargado por los alimentos. La acumulación de productos de desecho abre el camino a las enfermedades. Una manera de lograr que el torrente sanguíneo y el organismo se liberen de desechos y toxinas es la ingesta de alimentos y de otras cosas que no son alimentos. Bien, vamos a por una cita más y lo detallo yo. Los químicos no conocen ningún líquido capaz de diluir tantos sólidos distintos como el agua, que es en efecto el mejor disolvente que existe. Por tanto, basta con aportar un volumen suficiente de ella para estimular todo el proceso de la nutrición, ya que el efecto paralizante de los desechos tóxicos se elimina al disolverlos y posteriormente excretarlos a través de los riñones, la piel, el intestino y los pulmones. Si por el contrario se permite que estas toxinas se acumulen en el cuerpo, se fomentan dolencias de todas las clases. Y pregunta, ¿por qué son las enfermedades del corazón las principales causas de la mortalidad? Bueno, entonces hasta ahora te he dado dos claves súper importantes. La primera de las claves importantes que te he dado ha sido utilizar la respiración. Mediante la respiración también eliminamos sustancias de desecho. Si llegarais al final del proceso, es un cuadro que vi en una de mis clases de fisiología en la universidad, decían, ¿cómo realmente se pierde la grasa? ¿Cómo se metaboliza la grasa? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro cuerpo grasa acumulada y decía, ¿cómo se excreta? Y al final de todo, se excretaba mediante CO2. La grasa se convierte en CO2. ¿Y nosotros cómo eliminamos el CO2? Mediante la respiración. Es una cosa muy loca lo que os acabo de decir, pero efectivamente esa tabla existe. Si queréis, antes de irme la busco. Y la grasa se elimina en forma de CO2. Obviamente se consume una energía, pero la sustancia de desecho que se crea al quemar la grasa es CO2, es decir, la echamos por el aire. Es absolutamente fascinante lo que os acabo de decir. Punto número dos, beber el suficientemente agua para que esa sangre esté un poco más líquida, esté viscosa, obviamente, que nuestro corazón no tenga que hacer tanto esfuerzo y también para eliminar las sustancias de desecho que también ingerimos con la alimentación. Entonces, súper importante hidratarse bien. El tercer punto o el tercera de las claves para la salud vital es el principio de la combinación eficaz de los alimentos. Y dice aquí, hace poco un médico llamado Steven Smith celebró su 100º cumpleaños, es decir, 100 años. Cuando le preguntaron qué régimen seguía para haber alcanzado una edad tan avanzada, contestó, cuide su estómago durante los primeros 50 años, que él cuidará de usted durante los 50 siguientes. Nunca se ha dicho mayor verdad. Muchos grandes sabios han estudiado la combinación de alimentos, el más conocido de ellos el doctor Heber Shelton, pero ¿sabe usted quién fue el primer científico que lo investigó a fondo? Iván Pavlov, más conocido por sus revolucionarios trabajos sobre el acto reflejo estímulo-respuesta. Los diferentes tipos de alimentos requieren una composición diferente de jugos digestivos y se producen en estos casos una incompatibilidad. Suele usted aquí hacer preguntas si sueles comer, si sueles mezclar demasiado los alimentos. Y te pone un ejemplo súper claro que a mí también me voló la cabeza y es alimentos ricos en almidón, como el arroz, el pan, las patatas, etcétera, requieren un medio digestivo alcalino. El mismo se encuentra ya en la boca gracias a una diastasa llamada peptilina. Los alimentos proteicos como la carne, la leche y sus derivados, los frutos secos, las semillas, necesitan para su digestión un medio ácido llamado pepsina y ácido clorhídrico. Ahora bien, la química dice que dos medios contrarios, el ácido y el alcalino, no pueden subsistir al mismo tiempo ya que se neutralizan ante sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nuestras enzimas gustativas, nuestras papilas gustativas, todas las cosas que tenemos en la boca sienten que vamos a meter, por ejemplo, arroz, en el estómago ya se prepara la respuesta alcalina. Ya empezamos a segregar jugos gástricos con una predominación alcalina o con predominancia alcalina. Sin embargo, cuando estamos ingiriendo carnes o alimentos proteicos derivados de animales, ya se está poniendo un medio más ácido para diluir todo eso. ¿Qué es lo que pasa cuando lo mezclamos? Que no hay una predominancia ni una cosa ni la otra y el cuerpo tarda muchísimo más tiempo en digerirlo, entonces consumimos muchísimo más energía para consumir todos esos alimentos. Entonces, qué es lo que he empezado yo a aplicar esta semana? Comer solo un alimento por cada comida, es decir, además, mezclar los alimentos más bien de forma correcta. Si como proteínas animales, como solo proteínas animales en esa comida.
No lo mezclo con patatas, no lo mezclo con arroces, no lo mezclo con nada que tenga hidratos de carbono, mm, o bueno, mucho menos ultraprocesados. Lo mezclo siempre es la proteína, la proteína animal la mezclo con vegetales. Entonces, proteína animal, vegetales con nada de hidrato. Si tengo que mezclarla. Aunque esta semana lo que más he estado probando ha sido solo comer un alimento por comida. La otra sería, oye, pues si te comes unos arroces, un pan, unas patatas y demás, pues mezclarlo también con verdura. Siempre buscar esa fórmula de almidón, verduras o pastas, arroces, todo esto con verduras o proteína con verduras, pero no lo mezcláis. Ahora dice, si se ingiere una proteína junto con un almidón, la digestión resulta perjudicada, eso es lo que os estaba diciendo, o se paraliza por completo. Los alimentos sin digerir se convierten en un terreno de cultivo para las bacterias que producen su fermentación, descomposición, lo cual se manifiesta en forma de desórdenes digestivos y gases. Las combinaciones incompatibles nos roban energía y todo lo que produce una pérdida de energía lleva posiblemente a una enfermedad. Se crea exceso de ácidos, lo cual espesa la sangre y dificulta la circulación, privando de oxígeno al organismo. Y dice aquí, ¿recuerda usted la resaca que tuvo después de aquella comilona en Navidad? ¿Le parece que eso es positivo para una buena salud, una circulación sana y una fisiología llena de energía? ¿Son esos los resultados que desea obtener en su vida? ¿Sabe cuál es el fármaco más recetado en los Estados Unidos? En otros tiempos era un tranquilizante, el Valium, en la actualidad es Tagamet, un medicamento para la úlcera de estómago. Sin duda deben existir maneras más sensatas de comer, pues bien la combinación de alimentos se reduce a eso. Te dice aquí, todos los que tienen escaso contenido en agua, la cecina, por ejemplo, es un concentrado, mientras que la sandía es abundante en agua. Y aquí empieza a dar ejemplos sobre qué tienes que comer o qué no tienes o qué no quieres que comer, ¿no? Te dicen, esto no hay ningún problema, bueno, que eso no significa que no tengas que comer nunca más un bistec o que no tengas que comer nunca más carne de origen animal, porque en este caso él lo que está promoviendo o lo que promueve más es, oye, deja completamente los animales muertos y come más ensaladas y come más una dieta basada en vegetales que que realmente en carne animal. Y dice, y una de las cosas que usa para justificarse es que los animales más grandes del mundo son herbívoros. Por ejemplo, el elefante o por ejemplo el gorila es herbívoro. Dice aquí, ¿se levanta usted cansado por las mañanas incluso después de haber dormido 6, 7 y hasta 8 horas? ¿Sabe por qué? Porque mientras usted duerme, su organismo hace horas extraordinarias para acabar de digerir las combinaciones incompatibles que ha embutido el estómago. No solo eso, sino que la hora de cenar influye muchísimo en esa energía. Es decir, no es lo mismo cenar o hacer la última comida a las 8 de la tarde que hacerla a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a dormir, tu cuerpo sigue haciendo la digestión, sigue gastando energía, no está pensando en repararse. El sueño sirve para repararse, pero tu cuerpo está gastando energía en vamos a metabolizar todo esto. Entonces te recomiendo dejar de comer a las 8 de la tarde, irte a dormir a las 10 y hacer el ayuno prácticamente hasta las 9 de la mañana del día siguiente, que no vuelvas a comer y créeme que el cambio en el descanso que vas a pegar es absolutamente gigante. Una buena fuente de información que trata de manera exhaustiva el tema de la combinación de alimentos es La combinación de alimentos del doctor Heber Shelton. Bueno, un libro que nos está recomendando aquí. En este caso, este libro es Poder sin Límites de Tony Robbins, que está siendo una auténtica pasada. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos tres claves hasta ahora. Respiración. Por otro lado tenemos el agua. El tercer punto sería el tipo de combinación de alimentos. Dentro del tipo de combinación de alimentos, que sé que os va a interesar muchísimo, os recomiendo al principio solo comer un tipo de comida por cada comida y dejar 3 horas entre una comida y la otra. Una cosa que estoy aplicando yo ya es, me levanto por la mañana, bueno, para darte una cosa más concreta y que puedas usar ya es, levántate por la mañana y no comas absolutamente nada hasta lo máximo que puedas. Y si tienes que comer algo, come únicamente fruta, solo fruta, ¿sí? Confía en mí, come solo fruta. En este caso, él pone el ejemplo de que la fruta se fermenta en combinación con otros alimentos en el estómago. Ya no hay tanta evidencia sobre eso, pero bueno, vamos a probarlo. Come solo fruta o no comas nada. Y haz la primera comida a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde. Y en esa primera comida a la 1 de las 2 de la tarde, que ya se supone que has comido una fruta o no, mete solo, si vas a meter proteína animal, mete solo la proteína animal con un poco de verdura.
¿Que vas a meter los arroces? Mete esos arroces también con verdura, pero no metas proteína animal, ni huevos, ni carne y la leche. Tampoco tomes leche durante todo el día. Quita los lácteos de tu dieta. Y me dices cómo te vas sintiendo. Luego, entre la siguiente comida, dejas otra vez que pasen 3 horas. Y si quieres ahí, puedes meter hidratos, puedes meter algo de pan, si quieres. No te recomiendo otra cosa que no sea el pan integral, la verdad, de hidrato. Si tuviera que meter otra cosa, me seguiría metiendo fruta. Seguiría metiendo el alimento más natural que pudiera encontrar. Por ejemplo, también podrías meter 3 horas después de esa primera comida, frutos secos. Podrías meter fruta y frutos secos sobre todo. Sobre todo es lo que más te recomendaría. Fruta y frutos secos. Alimentos que realmente, si tú en algún punto no existieran en los supermercados, pudieras encontrar en la naturaleza. Podrían ser interesantes. Y luego por la noche me tomaría una ensalada. Una ensalada, sí que haría una ensalada con una pequeña carga de hidratos, muy leve. Podría ser ahí si quieres un arroz integral por no rizar mucho el rizo. O podrías, sin embargo, meter mucha más fruta, pero sí que te recomiendo por la noche meter ese arroz integral, meter ese hidrato más tradicional para tener reservas de glucógeno durante la noche que te permitan entrenar al día siguiente. Y ya está, prácticamente estarías comiendo 3 veces al día, lejos de las 5 comidas. Eso lo que te haría a tu cuerpo es ahorrar más combustible para mejorar y optimizar otros procesos y darte esa energía sin límites que necesitas para que no haya un pico, para que no haya un bajón durante el día. Luego te dice aquí, la clave número 4, que es la ley del consumo controlado. ¿Le gusta a usted comer? A mí también, ¿no? Esto es clave, el consumo controlado. Mm, Bien, y nos habla sobre la importancia de comer lo justo o lo que hay que comer para vernos más joven o para mejorar la longevidad. De esta manera podrás vivir más años y comerás mucho más en total. ¿Cómo lo justifica? Bien. Todas las investigaciones médicas demuestran lo mismo. La manera más segura de mejorar la longevidad de los animales consiste en reducirles la ración. Se ha hecho famoso el experimento realizado por el doctor Clive McKay en la Universidad de Cornell, en el que tomaron a unas ratas de laboratorio y se les redujo la alimentación a la mitad. Todavía más interesante es el experimento de validación efectuado por el doctor Edward J. Massaro en la Universidad de Texas, ya que analizó 3 grupos de ratones. Voy a dejar que pase el tren. A los del primer grupo les dejaron comer tanto como quisieran. A un segundo grupo se les redujo la ración en un 60%. En cuanto a los del tercer grupo, comieron cuanto quisieron, pero reduciéndoles a la mitad la proporción de proteínas. ¿Quieres saber qué pasó? Después de 810 días, solo quedaban 13 ratones con vida, los del primer grupo. Del segundo grupo, habían visto su ración reducida al 60%, sobrevivió un 97%. Del tercero, que comió cuanto quiso, pero rebajando a la mitad del consumo, aún vivía al 50%. Es decir, ¿qué mensaje encierra esto para nosotros? La conclusión del doctor Ray Walford, prestigioso investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, es esta. Hasta la fecha, la subnutrición es el único método conocido para retrasar con gran probabilidad el proceso de envejecimiento y prolongar la longevidad de los animales de sangre caliente. Estos estudios indudablemente son aplicables al ser humano, ya que han confirmado en todas las especies estudiadas hasta la fecha. Bien, no solamente ha pasado esto en ratones, por ejemplo, en la alimentación japonesa, no recuerdo bien el dicho que tenían, pero siempre intentan llenar su estómago hasta el 50%. Única y exclusivamente llenan el estómago hasta el 50% y siempre intentan estar lo más saciados posibles dentro de llenar ese 50%. Bien, dice aquí, la quinta clave para un programa de salud vital es el principio del consumo eficaz de fruta, que es lo que os he explicado antes de ingerirla por la mañana y no ingerirla o sea, no ingerirla en combinación con otros alimentos. La sexta clave, por ejemplo, es acabar con el mito de las proteínas, y es que se nos mete constantemente que las proteínas solo se pueden conseguir de carne animal, y eso no es así, porque haciendo una buena combinación de legumbres y verduras se pueden conseguir proteínas de alta calidad. Y bueno, más o menos, no, tampoco quiero ser muy extenso con esto,
es eso lo que quería venir a deciros hoy, ¿no? Es cómo tener energía sin límites. Bueno, aprendiendo a respirar, bebiendo la cantidad suficiente de agua. El tercer punto es, después de beber la cantidad suficiente de agua, es aprender a combinar los alimentos. Luego, cómo comer bien la fruta. La fruta no es solo fructosa, os han dicho, no, es que es fructosa ya, pero entonces, ¿qué te comes? Leche, que se supone que los animales dejan de tomarla, todos los animales, todos los seres vivos del mundo dejan de tomar leche y los seres humanos no paran en toda su vida. Pues eso deberíamos hacernos reflexionar. De hecho, cuando vas a tribus de África y les dices que bebes leche, todos hacen un gesto como que, como de qué asco, o sea, beben leche de una vaca. ¿Sabes? Es una cosa muy curiosa. Luego hemos hablado de las combinaciones de frutas. Entonces, quédate con esta parte práctica, con esta parte técnica y es levántate en ayunas, retrasa lo máximo posible la primera comida. Si no puedes, toma algo de fruta. En esa primera comida solo combina proteína con verdura o carne animal con verdura. Luego sigue comiendo fruta durante el día con, por ejemplo, frutos secos, anacardos, nueces y demás. Quita los lácteos, luego por la tarde, pues puedes seguir un poco con fruta. Recuerda comer cada 3 o 4 horas, te diría 5. Si lo puedes, cuanto más lo retrases, mejor. Créeme que realmente te vas a dar cuenta de que no te hace falta tanta comida y que realmente cuando comes lo haces más por costumbre que porque realmente lo necesites. No necesitas comer tanta comida. Créeme que no lo necesitas. Te vas a dar cuenta que comes por costumbre. Es que son las 2 de la tarde y dices, son las 2 de la tarde, voy a comer. La pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué? ¿Por qué vas a comer a las 2 de la tarde y no a las 4? Todo esto se creó para darle un horario al ser humano, que el humano, pero no tiene ningún tipo de sentido. Piensa, oye, ¿por qué quiero comer ahora? ¿Realmente me he movido lo suficiente para ingerir todo esto que tengo que ingerir ahora? ¿Sabéis cuánta energía da un plato de, o sea, un bistec, solo un bistec, toda la energía que hay y también la que tiene que consumir el cuerpo para eso? Entonces es normal que muchas veces estemos cansados durante el día y que llegue el mediodía y solo queramos dormir, que por la tarde rindamos menos. Pero se trata de llevar la salud al máximo. Yo de lo que trato todo esto del círculo de excelencia, el club de excelencia, es de llevar la salud al máximo, es de llevar a una persona a su máximo nivel, es desencadenar el poder, el 100% del poder y el potencial que tiene la persona que está viendo este, este, este directo, básicamente. Entonces, aquí tienes este libro que se llama Poder sin Límites de Tony Robbins. De ahí fue donde saqué la información. Sí que es verdad que la evidencia científica va más hacia a que es más saludable una dieta vegetariana o vegana que, que una dieta basada en carne animal, pero yo no soy de demonizar las cosas, no soy de, bueno, pues o blanco o negro, no. Sí que te diría que los lácteos los limitaras al máximo y que la carne animal, si pudieras, la limitaras al máximo y buscaras como fuente de energía, pues esos vegetales, esos frutos secos, unas grasas saludables, como por ejemplo las del aguacate, el aceite de oliva, y te vas a dar cuenta que llevando iba a decir medicina natural, ese combustible natural es como tu coche, se va a encontrar perfectamente reglado, vas a ver que tu coche funciona mucho mejor, tienes toda la energía del mundo, es domingo, estoy aquí y tengo muchísimas ganas de seguir haciendo las cosas que venía haciendo hasta ahora, hasta antes de entrar en este directo. Así que nada, espero que hayas disfrutado muchísimo de esta sesión de Impulso número 3, espero que tengas una grandísima semana, que disfrutes muchísimo, te mando un abrazo gigantesco y nada, que hagas el cambio, que seas esa parte de la cadena que hace el cambio, todo esto lo hago para que tú puedas impulsar tu vida y a su vez puedas impulsar la de alguien más dándole estos consejos o diciéndole, mira, mírate este vídeo, el entrenador dijo o el entrenador hizo X, ¿de acuerdo? Entonces disfrutar muchísimo, os mando un abrazo a todos, feliz semana, hacer el cambio y a disfrutar. Un abrazo.